confiable ha sido incesante el desvelo de los individuos que la forman para llenar las esperanzas de sus conciudadanos. Podrá la Junta reposar igualmente en la gratitud con que públicamente se reciben sus tareas, pero la calidad provisoria de su instalación redobla la necesidad de asegurar por todos los caminos el concepto debido a la pureza de sus intenciones, la destreza con que un mal contento disfrazase las providencias más juiciosas, las equivocaciones que siembran muchas veces el error, y de que se aprovecha siempre la malicia, el poco conocimiento de las tareas que se consagran a la pública felicidad, han sido en todos los tiempos el instrumento que, limando sordamente los estrechos vínculos que ligan al pueblo con sus representantes, produce al fin una disolución que envuelve toda la comunidad en males irreparables. Una exacta noticia de los procedimientos de la Junta, y esto es central para las características del gobierno republicano, la publicidad del acto público. Una exacta noticia de los procedimientos de la Junta, una continuada comunicación pública de las medidas que acuerde para considerar la gran obra que se ha principado, una sincera y franca manifestación de los estorbos que se oponen al fin de su instalación y de los medios que adopta para llenarlos, son un deber en el gobierno provisorio que ejerce. El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir los delitos. Esta frase, como siempre, sirve para aplicar en todos los tiempos, especialmente en estos tiempos, ¿no? Esto se publicó cuando se tiró la Gaceta de Buenos Aires, que fue el 7 de junio, o sea, poquito tiempo, a la semana siguiente prácticamente de la instalación de la Junta, ¿no? Sí, sí, sí. Se conmemora por esos días. Claro, y con un Moreno de ¿cuántos años? Menos de 30. Muy joven. Es muy interesante eso, porque en aquel tiempo era muy común ser adulto a los 20 y pico de años. Está lleno de ejemplos. Los de la Junta, pongo igual lo más en detalle, ¿no? Pero tendrían, porque una persona de 50 años era un anciano. Entonces, tendría 40 y pico de años, pero ya un hombre grande. San Martín estaba en el ejército a los 12 años, claro, por ejemplo. Y después la política también. El general Roca fue presidente a los 37 años. Lo mismo que Avellaneda, también a los 37 años, presidente de la República. Alvear era muy joven cuando fue... Alvear fue embajador argentino de Estados Unidos en la guerra de Brasil. Alvear era muy joven. Claro, comandaba el ejército. Claro, Alvear era el comandante en jefe de las tropas terrestres en la guerra de Brasil. Pero tenía... No, creo que tenía 24 o 25 años, era muy joven, sí. Pero en aquel tiempo, como digo, ¿no? Como la vida era, la expectativa de vida llegaba a los 40, 50, 60 años, ya una persona de 20 años estaba obligada a ser adulto porque los acontecimientos que se daban, aparte la lucha por la vida era mucho más complicada, ¿no es cierto? Y entonces había que hacerse adulto a la fuerza, ¿no? Vamos a averiguar, a ver la edad de los miembros de la Junta, pero serían todos alrededor de entre 30 y 40 años, más que eso. Ustedes por el conocimiento que tienen de estudiar la historia y conocerla, ¿qué significan estas fechas patrias que vamos atravesando y vamos pasando cada uno de nosotros? Bueno, según Cabrechos obedece a una política de la historia, ¿no es cierto? Que, no lo digo en sentido peyorativo, sino que es bueno que haya una política de la historia. Lo interesante sería que se use para fines, digamos, trascendentes. Ahora, si yo aprovecho que voy a pescar, nadie me va a impedir, ¿no es cierto? Pero un momento de reflexión nunca está de más. Tengo entendido que, por ejemplo, en los países europeos, por ejemplo, cuando se conmemora, no se festeja, se conmemora algún hecho importante relativo a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que está lleno de eso, porque todos los días se produce hecho importante, no estoy duda, no se hacían actos escolares, sino que en clase se dedicaban 10-15 minutos para explicar lo que pasó y hacer una especie de reflexión sobre las circunstancias, digamos, para traerlo al presente y para valorar los sacrificios que hicieron, del país que sea, ¿no? Los sacrificios que hicieron o las que pasaron los de aquel tiempo, ¿no? A mí me conmueve cada vez. Creo que a medida que me pasan los años, cada vez me conmueve y me pone más emotivo el sentimiento. Claro, sí, me estoy poniendo viejo. Pero quizás por lo que insinuó hoy Cacho, ¿no? Uno empieza a pensar mucho en la gente que sufrió, ¿no? Para que nosotros viviéramos mejor. Y vaya si lo lograron, ¿no? A costa de su sacrificio. Esa carga del pasado de la gente de carne y hueso, ¿no? Creo que cada vez es lo que, para mí es lo fundamental, ¿no?
equivocados o no, con sus virtudes, con sus defectos, pusieron mucho a costa del riesgo de perder todo. Sí, eso nos lleva a un Yo problema. no sé si hoy seríamos tan valientes de esa manera, si hoy pondríamos todo en juego, ¿no? Vemos en este presente que a veces es un poco miserable, con tantas traiciones y gente que cambia de bando y se acomoda y que no hay lealtades, en comparación con el ejemplo de estos humildes paisanos que nutrieron nuestros ejércitos libertadores. Realmente la comparación es muy odiosa, ¿no? Entonces cuando uno recuerda esas cosas. Claro, pero hay una cuestión, A mí me emociona, ¿no? claro, hay una cuestión que está muy implantada con eso, que es tener objetivos, ¿no es cierto? Porque el hombre no sirve ni para sí mismo si no tiene alguna causa por la cual luchar, por la cual desempeñarse, ¿no? Y no digo ninguna causa heroica, una causa que lo motive, ¿no es cierto? Cierto sea, y si esto lo tomamos desde el punto de vista colectivo e individual, pero después lo llevamos al cuerpo social de una nación, entonces inexorablemente quedamos en la conclusión de que las naciones tienen futuro en la medida que se eligen objetivos, porque la suma de los objetivos es lo que forma, digamos, el objetivo común, que por supuesto no tiene necesidad de ser uniformes, ¿no es cierto? Tanto es así que el procedimiento del 25 de mayo, como dijimos hace un rato, convergían varias líneas políticas. Y divergían, y después divergieron también, ¿no es cierto? Divergieron. Pero el objetivo de ese momento era eliminar la autoridad española. Entonces la pregunta, que está muy emparentada con la reflexión y está muy emparentada con la fecha, es ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Hacia dónde vamos? Como se planteó eso Sarmiento una vez, ¿no? Argentinos, ¿desde cuándo? ¿Hasta dónde? Ya es bueno que lo vayamos sabiendo. Claro. Eso se lo planteó Sarmiento hace, bueno, en su época, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Con esto, que también otra frase de